Estamos ya en las últimas clases de este tercer último módulo del curso intermedio de Adobe Illustrator. En esta clase vamos a ver cómo se comportan los estilos gráficos. Vamos a encontrar una ventana para poder encontrar nuevos estilos. Vamos a aprender también a guardar nuestros estilos y aplicarlos a diversos elementos. Puede ser un texto, una figura, un dibujo con la herramienta pluma. Veamos cómo funcionan entonces los estilos gráficos. Voy a abrir un archivo que tengo previamente diseñado para este módulo, en donde he aplicado distintos estilos gráficos. Este texto, que tiene color, relleno, un degradado, una línea y un grosor, más una sombra, fue creado íntegramente mediante la ventana de apariencia y grabando los estilos gráficos. Entonces quiero mostrarles cómo funcionan los estilos gráficos. Para eso vamos a abrir la ventana de estilos gráficos. Vamos a ir al menú Ventana y vamos a buscar la ventana de estilos gráficos. La ventana de estilos gráficos trae un sinfín de efectos ya creados. Vamos a crear una nueva mesa de trabajo para hacer algunos ejercicios de ejemplo de estilos gráficos. Recordemos que todas las ventanas pueden ser arrastradas y sacadas de su grupo y dejarlas de manera flotante, así las tenemos constantemente disponibles para trabajar. Bien, si ustedes se fijan en esta ventana ya trae por defecto algunos estilos gráficos. Algunos los he hecho yo, los he agregado, pero me gustaría, por ejemplo, mostrarles si coloco una figura de cualquier tipo y cualquier relleno y presionamos uno de estos iconos que son los estilos gráficos ya creados, me transforma la figura en el icono que aparece. A ver, vamos a hacer un control Z. Esa es mi figura. Por ejemplo, es un estilo gráfico de líneas, de rayas. Vamos a aprender a crear estilos gráficos y agregarlos junto a nuestra ventana de estilos gráficos. También este es el estilo gráfico que estoy usando en el texto. También vamos a buscar en las bibliotecas estilos gráficos. Vamos a comenzar por esto primero. Por ejemplo, botones y rollover. Uno de los trabajos típicos en Illustrator es diseño de interfaces. Es decir, creo gráficas que podrían ser utilizadas tanto para lo que es una página web o como aplicaciones para móviles. Así que voy a necesitar algunos de estos estilos gráficos para crear botones, algunos efectos de rollover, que es cuando pasamos el mouse sobre el botón. Así que tenemos estilos que serían útiles para este tipo de trabajo. Veamos qué otros estilos hay acá. Estilos artísticos o efectos artísticos. Bueno, es muy simple su uso. Simplemente selecciono mi objeto y presiono uno de estos iconos y tengo el efecto deseado. Hay algunos que tienen bastante gráfico o bastante efectos asociados, por eso a veces demoran en cargar. Por ejemplo, veamos este estilo. Me gustaría ver cuáles son sus propiedades. Voy a abrir la ventana de apariencia. Vamos a arrastrar la ventana de apariencia para tenerla flotante también. Y vamos a encontrar que este dibujo, vamos a colocarlo más cerca, este dibujo tiene trazo, tiene relleno, trazo con sprite, que es un efecto, y opacidad normal. Entonces, cualquiera de estos estilos que nosotros apliquemos tiene propiedades que van a ser reconocidas en el panel de apariencia. Por ejemplo, este no tiene trazo, pero tiene dos tipos de relleno y efectos o algunos filtros o efectos del programa que se llaman pinceladas. Bueno, este, por ejemplo, tiene el estilo o el efecto garabatear. Me gustaría entonces mostrarles cómo aplicar algunos estilos gráficos y guardarlo en la ventana de estilos gráficos. Vamos a cerrar lo que hemos abierto. Vamos a hacer un ejemplo muy simple. Vamos a dibujar una elipse del color que sea y vamos a crear algún efecto. Puede ser el efecto de garabatear, el de líneas o de rayas. No nos olvidemos siempre previsualizar. Podemos utilizar algunos de los que ya vienen sugeridos. Voy a
Voy a utilizar el relleno. Efecto estilizar, garabatear. Bueno, ese es el que viene por defecto, así que voy a hacer algunos cambios. Por ejemplo, cambiar el ancho del grosor de la línea. Vamos a darle un poquito más de espaciado, que se separe, que no esté tan apretado. También un poco más de curvatura. Variamos ese valor para que se note que haya algún tipo de diferencia, que no sea continuo. Lo mismo con el espaciado, le damos más espaciado y le damos algún tipo de variación. Bueno, este es mi estilo gráfico. Le voy a dar OK. Ha sido creado mediante un efecto. Así que ahora me gustaría que pase a formar parte de mi biblioteca de estilos gráficos. Lo que debo hacer es simplemente tener seleccionado el objeto y presionar el icono en la parte inferior, que sería nuevo estilo gráfico. Y aparece acá. Ahora es muy sencilla la aplicación, simplemente tengo que dibujar otra figura. Le vamos a cambiar el color para que se vea que es una figura distinta. Y ahora simplemente aplicamos el botón de estilos gráficos y ya tenemos el mismo estilo que apliqué en la primera figura, se traspasa a la siguiente. Esta es la forma de trabajar con la ventana de estilo gráfico. Podríamos decir que es una biblioteca de efectos disponibles para ser reutilizados en otras ocasiones. Ahora, no solamente puedo agregar efectos, sino que también puedo sumarle rellenos, trazos, opacidades, otro trazo o un nuevo relleno o otro efecto. Así que podemos reutilizar varios tipos de opciones que tenemos para la creación de estilos gráficos. No nos olvidemos que también tenemos una biblioteca completísima de efectos. Por ejemplo, acá vamos a ver algunos efectos que serían interesantes. Efectos para textos. Vamos a agregar un texto. Vamos a agregar un texto que tenga un buen tamaño. Ya vamos a cambiar el color. Bueno, y veamos algunos efectos para textos. Estos son algunos. Entonces, estos efectos han sido creados pensando en fuentes, en tipografías. Están interesantes, pueden ser útiles en algún minuto, algunos de estos tipos de efectos. Bueno, me gustaría enseñarles a crear un efecto de texto, pero que sea un efecto avanzado, que tenga varios detalles, como el ejemplo que le había mostrado anteriormente. Bueno, vamos a cerrar acá y vamos a trabajar este efecto desde cero. Vamos a escribir la palabra diseño. Vamos a cambiar la tipografía y el tamaño, por lo menos un tamaño grande, 150 píxeles o puntos, para que tenga, digamos, una buena visualización del efecto. Vamos a buscar una tipografía, puede ser una tipografía simulando escritura a mano. Y tenemos acá el texto. Entonces mi objetivo es crear esta apariencia, ese efecto. Vamos a usar la ventana de apariencia y finalmente, una vez que ya esté creado, pasaremos a la ventana de estilos gráficos. Bueno, lo que voy a hacer es crear un degradado. Voy a agregarle un relleno y abriendo la ventana de degradado, que la vamos a colocar acá al costado, le voy a añadir un degradado de por lo menos 2 colores. De esta forma podría seleccionar un color para aplicar por el lado izquierdo y un color por el lado derecho. Tenemos más o menos el mismo efecto que tenemos arriba. Bien, me gustaría agregar más espacio o lo que sería un desplazamiento, agregar otro color de relleno y que ese color de relleno sea más amplio para crear ese fondo. Entonces vamos a sumar un nuevo relleno. Vamos a cambiar el color de ese relleno. Y ahora lo vamos a expandir. Vamos a ir a los efectos y vamos a buscar distorsionar, transformar. Vamos a cambiar a trazado. Le vamos a dar efecto de desplazamiento. Con el efecto de desplazamiento puedo agrandar el espacio de relleno. Recuerden que ahora tengo 2 rellenos, uno que es el degradado y otro que es un color que acabo de seleccionar. Me gustaría cambiar las terminaciones de las esquinas por algo más redondeado, terminaciones redondas. Y ese es el tamaño del nuevo grosor que acabo de seleccionar. Le voy a dar OK. Bien, ese efecto de volumen también ha sido creado mediante lo que es la duplicación de un relleno
de un objeto de fondo. Vamos a duplicar este relleno. ¿Ven? Tenemos ahora tres rellenos: el degradado, el color plano, y ahora vamos a escoger otro color probablemente un poco más oscuro para lo que sería el efecto de volumen. Y esta vez con un efecto de Illustrator lo vamos a trasladar, lo vamos a mover con transformar, previsualizamos y lo movemos de manera vertical. Puede ser esa cantidad. Bien, le damos OK y tenemos esa terminación. Si el color no nos convence, podemos hacer un cambio en el color, pero me parece que está perfecto. Ahora me gustaría agregar el efecto de sombreado y la línea posteriormente. Hagamos el sombreado. Vamos a agregar otro efecto y vamos a buscar en los efectos de desenfoque el desenfoque gaussiano. Siempre previsualizamos para ver el resultado final. Esto se lo vamos a agregar al relleno, al último relleno. Vamos a agregar una sombra paralela. Ahí tenemos la sombra. Reducimos el desplazamiento en X y Y para hacerlo más pequeño. Probablemente le demos un poco más de opacidad. Y tenemos el efecto de sombreado. Le damos OK. Nos queda solamente la línea que separa el contorno de la letra del nuevo fondo. Para eso seleccionaré la capa de relleno de degradado. Vamos a agregar un trazo. Y escogemos el color. Vamos a escoger un color obviamente del mismo patrón. Bien. Si se dan cuenta, algunas letras invaden otras. El contorno, ¿cierto? La línea que vamos a agregar. Lo ideal es que estas letras estén todas unidas para que no se produzca ese efecto de invasión de una letra encima de otra. Vamos a aplicar este efecto de trazo, un efecto de buscatrazo, puede ser añadir. Vamos a agregar añadir. De esta forma todas las letras se unirían en una y no tendría esa superposición de las líneas. Todo estaría en un solo dibujo. Bien, tenemos terminado el efecto creado solo con la ventana de apariencia. Le hemos agregado relleno degradado, más relleno para crear bordes, otro relleno para agregar una sombra, un volumen, la sombra, y por último una línea que separe el contorno de la letra con los nuevos fondos. Ahora, como nos ha costado bastante crear este estilo gráfico, lo ideal sería que lo pudiese traspasar a la ventana de estilos gráficos. Vamos a sumarlo, vamos a presionar el botón de nuevo estilo gráfico y ahora estaría disponible. Significa que si escribo un nuevo texto, por ejemplo ese texto, y presionamos el cuadrado o el icono del estilo gráfico el que acabamos de grabar, lo presionamos y el estilo gráfico se traspasa automáticamente al nuevo texto. Es decir, no tengo que volver a crearlo desde cero desde la ventana apariencia. De esta forma podemos ir sumando, creando y ampliando la cantidad de estilos gráficos disponibles. Recordemos que el programa trae algunos que son siempre las muestras, pero lo ideal siempre es sumar, crear nuevos para que esta biblioteca de estilos gráficos cada vez tenga mayores cantidad de opciones para trabajar. Este es el resultado final entonces de nuestro trabajo usando estilos con la ventana de apariencia y guardando finalmente la ventana de estilos gráficos. Hemos aprendido a usar los estilos gráficos, la ventana de estilos gráficos, para encontrar nuevos estilos para utilizar en nuestros trabajos, en nuestro diseño. También hemos usado la ventana de apariencia para crear estilos gráficos que se vayan sumando, mezclando y crear un nuevo efecto, sobre todo para lo que son textos o gráficos. Y ese nuevo estilo, guardarlo en nuestra ventana de estilos. Recordemos que en nuestra ventana de estilos podemos almacenar todos los estilos que nosotros deseemos, obviamente haciendo combinaciones, colores de relleno, colores de trazo y también los efectos
disponibles no solamente los de Illustrator, sino que los efectos también de compartidos de Photoshop. Así que las posibilidades para crear diseños gráficos o nuevos estilos son prácticamente casi limitadas. Solamente depende un poco de nuestra creatividad y nuestras ganas de tener nuevos diseños incluidos en nuestro programa favorito, Adobe Illustrator.